de San Juan 15, donde Cristo dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y sean así mis discípulos. Actualmente a mucha gente le gusta glorificar a Dios con gritos, ¿verdad? Pues está bien, si alguien quiere decir gloria a Dios, no hay ningún problema. Qué bueno que alabe a Dios. Pero Cristo en este pasaje dice: en esto es glorificado el Padre. Y está refiriéndose a que llevéis mucho fruto. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y el versículo 10 dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Quiero explicar un poquito esta secuencia, porque como que está velada para muchos cristianos hoy, para muchos pastores, quienes piensan que el amor es supremo, que lo más importante es el amor, que está por encima de todo. Y bíblicamente, hermanos, en este pasaje, en el versículo 10, el 9 termina diciendo: permanezcan en mi amor. Pero luego empieza a hablar de la verdad revelada, mis mandamientos, dice. Y pone una condición ahí, entra una condicionante. Si guardares mis mandamientos, ¿qué va a suceder? Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces esta lámpara que alumbra, esta escritura, la palabra de Dios, hermanos, nos llevan a que no solamente, vamos a decir, nos amamos, nos queremos mucho, de palabra, amamos mucho a Dios, Señor, le amamos mucho. No, tenemos que guardar la palabra, someternos a la palabra de Dios, a lo que la palabra de Dios nos enseña. De lo contrario, hermanos, sufriremos pérdida. El Evangelio de Cristo no es estéril. Si nosotros permanecemos unidos a Él, unidos, como las ramas permanecen unidos a la vid, vamos a llevar fruto, hermano. Si vivimos dependiendo de Cristo, del Espíritu Santo, de la palabra, Dios va a producir fruto en nosotros. Dios lo va a hacer. Vamos a resumir esta porción. Número 1, Cristo dice: permanezca en mi amor. Pero número 2 dice: guarde mis mandamientos. Esto unido, hermanos, va a traer el fruto que glorifica al Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto. También, hermanos, podemos repasar brevemente los mandamientos de Dios, que nos revelan el carácter y sus propósitos, hermanos. Se le conocen también como las 10 palabras, o los 10 mandamientos. Usted puede verlos detalladamente en Deuteronomio capítulo 5. Puede escudriñarlos, ya que ahorita los voy a leer de una manera rápida. No me voy a detener mucho porque estoy haciendo un repaso. Ya lo consideramos en otra ocasión. Pegué en este escrito que tengo, en este estudio bíblico, pegué la versión de la Biblia Kadosh, ya que gracias a Dios que a través del programa eSword, o sea, la espada electrónica, es un software, hermanos, de la Biblia que está gratis en internet. Y tengo 20 versiones de la Biblia, hermanos, ahorita aquí en esta computadora, y pegué la Biblia Kadosh, la cual dice así. Estoy leyendo el Deuteronomio 5. Entonces Moshe llamó a todo Israel y le dijo: escucha, Israel,
las leyes y estatutos que yo te estoy anunciando a tu oído hoy, para que la aprendas y tomes cuidado en obedecerlas. Yahweh, nuestro Elohim, hizo un pacto con nosotros en Horeb. Versículo 4. Yahweh habló con ustedes cara a cara desde el fuego en la montaña. Versículo 5. En ese tiempo yo me paré entre Yahweh y ustedes para decirles lo que Yahweh estaba diciendo, porque a causa del fuego ustedes tenían temor y no subieron a la montaña. Él dijo, yo soy. Y aparece el tetragramatón, hermano, las 4 letras. Son las que se escribe el nombre de Dios dentro del lenguaje judío. Tu Elohim, quien nos sacó de la tierra de Misraim. Misraim significa Egipto, donde ustedes vivían como esclavos. Y empiezan los mandamientos: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás para ti imagen. Los 2 primeros mandamientos tienen que ver con la idolatría abominable que Dios abomina, muy practicada por los católicos. Versículo 11, no usarás el nombre de Dios en vano. En esta versión dice, no usarás el nombre y luego está el tetragramatón, tu Elohim a la ligera. Se traduce como Yahweh, las 4 letras. No usarás el nombre de Yahweh, tu Elohim, a la ligera, porque no dejarás sin castigo a aquel que haga mal uso de su nombre. Y dentro del pueblo cristiano se toma el nombre de Dios en vano. ¿Sí lo sabía usted? Muchísimos cristianos toman el nombre de Dios en vano, así como los del mundo, especialmente los americanos. Cualquier cosa que dicen, los americanos dicen, oh my God, por favor, oh my God, hasta en las bromas, oh my God. Y los cristianos que dicen, la sangre de Cristo, por todo decir, y la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo, como si fuera un juego. Tenemos que tener cuidado en no tomar el nombre de Dios en vano, hermanos. Porque aquí este es un mandamiento, una orden. Dios va a castigar a aquel que haga mal uso de su nombre. Y el siguiente, en esta versión dice, observen el día del Shabbat, para apartarlo como Kadosh, como Yahweh tu Elohim te ordenó. Está hablando del sábado, que es una santa convocación, hermanos. El día de reposo dentro del cristianismo se ha tomado el primer día de la semana. Pero el problema es que muchos creyentes el primer día de la semana trabajan el domingo, que es cuando más venden los que trabajan y que tienen negocios. Y muchos pastores tienen que hacer los cultos el domingo ya como a las 6, 7 de la tarde. Porque todos los hermanos trabajan, allá está vendiendo fayuca. No, cualquier cosa pueden estar, ¿verdad? Unos pueden vender fayuca, otros pueden, no sé, trabajar en una tienda, no sé, hay muchas cosas. Pero lo que les quiero decir, hermanos, repetir brevemente, es que el pueblo de Dios, hermanos, es un pueblo muy rico y próspero. No se conoce un judío pobre, hermanos. No se conoce. Y trabajan honradamente. Y son muy ricos, millonarios, muchos de ellos. Y nada más trabajan, ¿cuántos días? No, un día no trabajan. Pero es santa convocación. O sea, ese día se lo dedican a darle gracias a Dios. Nosotros haríamos bien en aprender esto, hermanos. Separar un día para Dios. Santa convocación. Y Dios, hermanos, nos va a bendecir, hermanos. ¿Pueden decir amén? ¿Pueden decir amén? ¿O no creen ustedes eso? Versículo 13. Tienes 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo. Lo vuelve a recalcar ahí. Versículo 14. Pero el 7º día es un Shabbat para Yahweh tu Elohim. En él no harás ningún trabajo, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus esclavos, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún otro animal, ni el extranjero que está en tu casa, en tu propiedad, y ni los sirvientes debían de trabajar. Nos pasamos al siguiente, hermanos. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien la tierra que Yahweh te da. No asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio,
Y el último, no codiciarás. ¿Por qué estoy, hermanos? Perdón, ¿por qué estoy recordando lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos? ¿Por qué razón? Porque la palabra, hermanos, es lámpara y lumbrera nuestro camino, nos muestra el camino. Y porque Cristo, en el versículo que ya leímos de San Juan 15, dice que guardemos, ¿qué? Los mandamientos. Y que Él mismo los ha guardado. Él mismo. Tenemos que considerar, hermanos, que el error de Israel fue caer en una práctica legalista al tratar de guardar los mandamientos de Dios, pero haciendo interpretaciones equivocadas o anteponiendo tradiciones humanas que Cristo reprobó. Veamos Mateo 15. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? El versículo 2 nos está diciendo claramente que esa era una tradición ¿de quién? De los ancianos. Los ancianos habían antepuesto sus tradiciones y una de ellas era de lavarse las manos, exageradamente. Y los discípulos no se lavaban las manos cuando iban a comer, no siempre, ¿verdad? Y se enojaron estos judíos, fariseos, porque no se lavaban las manos. Y Cristo les contesta: ustedes también, en el versículo siguiente, les dice: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios? Por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, y está, ¿qué cosa? Mencionando que un mandamiento del antiguo pacto: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Era una sentencia de muerte, hermanos. Lo apedreaban. Pero ¿cómo lo interpretaban esos judíos? Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, él me ofrende a Dios todo aquello que te pueda ayudar. O sea, no se quería comprometer, porque dentro del contexto, hermanos judíos, el honrar a los padres no solamente era respeto, sino también dinero, economía para sostener a los padres. A eso se refiere. Por eso aquí dice: él me ofrende a Dios. O sea, yo le ofrendo a Dios todo con lo que yo pueda ayudarles. Pero ellos estaban quitándose su responsabilidad que Dios les había puesto. Entonces el versículo 6 dice: ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, por una mala interpretación de ese mandamiento. Y viene la sentencia, hermanos. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo del hábil me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ese es el gran peligro de las iglesias de hoy, hermanos. Enseñar doctrinas y mandamientos de hombres por encima de la palabra de Dios. Hacer interpretaciones caprichosas y hacer que la iglesia se someta a ellas, pero pasando por alto lo que Dios ha ordenado. ¡Qué peligro! Está ocurriendo esto hoy en día, está ocurriendo. Pero veamos qué es lo que Cristo enseña dentro del contexto del nuevo pacto. San Juan 12:49. Todo eso que leí ahorita, hermanos, muchos hermanos que no han entendido la gracia dicen: no, es que el Antiguo Testamento no tiene que ver con nosotros nada. La ley no tiene que ver nada. Los mandamientos no tienen que ver nada. Pero sí tiene que ver, hermanos, porque estamos hablando del mismo Dios revelado, de sus mismos atributos y de su misma moral, la moral de Dios.